Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión más de nuestro lunes de Journal Club. Hoy, pues vamos a escuchar al doctor Oscar Jesús Gutiérrez. Él es cirujano cardiovascular. Él está en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y bueno, con un tema muy quirúrgico, complicaciones posoperatorias de niño operado de cirugía de cardio. Oscarito, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez a nuestro Journal Club, el doctor Santi por ahí que está en el Caribe. Gracias, doctor. Bienvenido. Y bueno, pues le damos la palabra al doctor Oscar Gutiérrez. Adelante, amigo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, como bien dice Charlie, vamos a hablar de un tema que es pues muy quirúrgico, ¿no? Vamos a hablar de las complicaciones postquirúrgicas en la cirugía cardiotorácica pediátrica y vamos a enfocarnos especialmente en dos enfermedades que parecen, de alguna manera son frecuentes, unas más que otras. Vamos a hablar de la mediastinitis y vamos a hablar de la parálisis de cuerdas vocales. Aquí está todo. Aquí está. Bueno, como un breve recordatorio, bueno, las cardiopatías pues representan o se presentan en uno de cada 100 nacidos, recién nacidos vivos. La historia natural de la enfermedad, si nosotros la dejáramos avanzar, esta enfermedad pues tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad. A raíz de que se empiezan a desarrollar las técnicas quirúrgicas, la cirugía cardíaca pediátrica viene a presentar un cambio muy importante, muy significativo en esta morbilidad y se viene a contrarrestar bastante lo que es la mortalidad de estas enfermedades. Sin embargo, pues son procedimientos y pues como todo procedimiento, todos los procedimientos llevan algún riesgo y las complicaciones postquirúrgicas tienden a estar un tanto ligadas al tipo de procedimiento que se está realizando y estas complicaciones postquirúrgicas de alguna manera van a influir en lo que es la mortalidad de cada uno de los hospitales, así como la estancia hospitalaria y la calidad de vida postquirúrgica que van a llegar a presentar nuestros pacientes. Y pues bueno, vamos a platicar primero de este artículo. Esos artículos, ambos artículos son publicados en la Revista Europea de Cirugía Cardíaca. Estos artículos son del 2021 y esta revista pues tiene un factor de impacto alto, es de 4.1. Con este artículo tiene un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación C. Este artículo vamos a hablar primero vamos a hablar primero de la mediastinitis. Esta técnica que ellos proponen, lo que es el cierre primario, los resultados que se obtienen con un cierre primario external, para el manejo de una mediastinitis en pacientes pediátricos. Este grupo es un grupo japonés donde tienen bastante experiencia con este tipo de patología y la técnica que proponen de alguna manera pues es interesante. La mediastinitis la llegamos a encontrar dependiendo de la literatura en 0.1 hasta el 5% de los pacientes que son operados. La terapia convencional, tradicionalmente se le hace o como se manejan estas patologías es primero pues hacer una resternotomía donde se tiene que hacer una debridación adecuada más una irrigación. Esto posterior a la irrigación en muchos centros se hace lo que es un aseo abierto de toda la herida y se puede llevar a cabo un cierre retardado de la esternotomía. Hay centros donde hacen el flap muscular de entrada y hay quienes utilizan la terapia VAC, lo que es la terapia de compresión negativa, o una combinación de todas estas. Todo esto tiene que ir de la mano con el manejo de antibióticos. Sin el manejo de antibióticos, en un manejo antibiótico adecuado, esto no se puede llevar a cabo de manera adecuada, por más esternotomías o resternotomías que le hagas a un paciente sin el manejo de antibiótico adecuado y dirigir una terapia dirigida, no vamos a poder erradicar esta patología. Recordemos que esta es una de las patologías que tiene una mortalidad elevada dependiendo del centro donde se estudie y las series que se revisen, pero de acuerdo a las series, hay series que te reportan 0% de mortalidad, hay quienes te reportan 28 hasta 30% de mortalidad.
En los pacientes adultos principalmente se está usando mucho el cierre secundario o retardado, un cierre por segunda intención asociado con terapia VAC. Esto sobre todo en pacientes que de alguna manera toleran todo este tratamiento, este manejo, que es un manejo de larga estancia y que debemos recordar que para llevar a cabo ambos procedimientos, ya sea el cierre secundario o retardado, o el uso de una terapia VAC, es importante que el paciente esté ventilado, esté relajado. ¿Por qué? Porque esto definitivamente es molesto para un paciente. Y más nuestros pacientes que de alguna manera pues tienden a quererse quitar todo, se va a contaminar más la herida y no es posible realizar un tratamiento de este tipo. El cierre secundario retardado, definitivamente pues vamos a necesitar un paciente que esté ventilado y eso va a repercutir en los días de estancia en terapia intensiva y posteriormente en la estancia hospitalaria. Así es como el cierre primario pues se propone como un manejo para reducir la duración del tratamiento y este tipo de manejos ellos lo proponen para ayudar a mejorar la mortalidad y la morbilidad de estas patologías. Bueno, este estudio pues se trata de un estudio que es retrospectivo. Se analizaron casos o pacientes desde enero del 2007 hasta julio del 2019. En total, estos pacientes, en total se operaron 1.285 pacientes menores de 20 años. De estos 1.285 pacientes se seleccionaron únicamente aquellos pacientes que fueron operados o que presentaban una mediastinitis. El tratamiento quirúrgico, como ellos lo realizaron, es que se realizó una resternotomía, se realizó una debridación adecuada hasta que se logró eliminar el tejido necrótico, el tejido que estaba desvitalizado, y se obtiene un tejido sangrante de manera adecuada. No sangre con coágulo, no es un sangrado temático rojo rutilante aceptable para continuar con el procedimiento. Una vez que se obtiene, que se llega hasta ese punto, ya sea en tejidos blandos o en hueso, se procede a la irrigación. Posteriormente, todos estos pacientes, ya que se irrigaron, se va a proceder al cierre primario, pero se va a colocar un drenaje mediastinal o mediastino pleural, dependiendo del caso. Se van a tomar varias muestras de líquido, se van a tomar hemocultivos y se va a hacer un tratamiento antibiótico dirigido para el patógeno que esté afectando. A todos los pacientes que se sometieron a este procedimiento, 1 o 2 semanas después se le realizó una tomografía postquirúrgica. Todos estos pacientes fueron sometidos o se les realizó estudios, seguimientos con una biometría hemática completa, PCR y cultivos de los drenajes. Con estos pacientes, todos los que se consideraron para este estudio, era muy importante determinar qué estaba pasando, cuáles eran las causas de que hubiera pacientes con una mediastinitis activa. Dentro de todo esto, se consideró aquellos pacientes que existían o que fueron sometidos a un procedimiento y sí se dejó algún material protésico extracardíaco. Estamos hablando de tubos de Gore-Tex, de membrana de Gore-Tex, algo que que se pudiera de alguna manera haber contaminado durante el procedimiento o previo al procedimiento. Se consideró también las anomalías genéticas y si el paciente es portador de alguna otra enfermedad. O alguna alteración inmunológica previa a que se realizara este procedimiento. Se consideró el tiempo desde la primera cirugía hasta el punto donde se detectó una mediastinitis y se tomó en cuenta o se revisó el agente causal de esta patología. La severidad de daño external fue considerado, se evaluó dependiendo de los hallazgos en leve, moderado, severo y se estudió la sobrevida posterior a realizar el procedimiento que ellos proponen. Ese es el procedimiento, es un paciente que ya tienen manejado posterior a lo que ellos proponen. Ahorita voy a detallar un poquito más. La técnica quirúrgica pues consiste en realizar la resternotomía. Tienen que remover el material quirúrgico, sobre todo si existían membrana de Gore-Tex. En algunos casos se usa la membrana de Gore-Tex, lo usamos para
afrontar o cerrar el pericardio y aumentar ese espacio. Entonces, había pacientes que contaban con esa membrana de Gore-Tex. Se realizó una debridación, como les comentaba hace un momento, se tenía que quitar todo el tejido que se viera infectado, que se viera necrosado o que ese tejido estuviera en vías de desvitalización. Se realizó lo mismo ya sea en el cartílago y en el hueso. ¿Hasta qué punto decían ellos ya estamos bien? Hasta que se obtenía el sangrado rojo rutilante y que esto era como un indicativo de que ya han llegado a tejido sano. En los abscesos pericárdicos que se detectan o se diagnosticaban previos al procedimiento, había que retirarlos, había que removerlos. Sin embargo, no todos se pueden retirar al 100%, entonces se removía lo más posible, se quitaba pericardio y lo más posible que se pueda hacer, tiene que hacer un aseo en esa zona. La irrigación, como ellos lo manejan independientemente del paciente y del peso, manejaban de 5 a 10 litros de solución salina. Esta solución salina, esta cantidad de volumen es el estándar que ellos manejan. ¿Por qué? Porque con eso disminuyen la cantidad de bacterias que puedan quedar residuales en el tejido. Y esto lo manejaban siempre de 5 a 10 litros de solución salina. Posterior a que se realizaba la irrigación, existe o lo que ellos llevaban a cabo era un cambio de instrumental, cambio de las batas, para que, incluso de los guantes, para evitar que se fuera a recontaminar la zona que estaban trabajando. En todos estos pacientes, pues colocaban un drenaje nuevo y se llevaba a cabo el cierre esternal primario. Esto era con el esternal, dependiendo de las características, el esternón dependiendo cómo estaba. Si el esternón estaba de buenas características, se realizaba la colocación de acero, alambre de acero de manera habitual. Ellos usan también el polipropileno para poderlo afrontar. En algunos casos el esternón, cuando son pacientes sobre todo muy, muy pequeños o son muy desnutridos, el esternón tiende a ser muy delgado. Entonces, en esos casos, cuando hay una mediastinitis asociada a un paciente con un esternón así de delgado, el esternón tiende a perderse. El proceso infeccioso tiende a acabarse el esternón o reducirlo. Y esto lo que hay que hacer es la técnica de Rovisec, donde hacemos se hace como unos rieles de manera longitudinal a la caja torácica, paralelo a la herida de la esternotomía, y de esos rieles es donde se va a ajustar y se va a detener los siguientes, las fijaciones del alambre de acero. Posterior a que se hacía el afrontamiento de hueso y cartílago, lo que sigue es hacer un flap de pectoral mayor. Bueno, ellos lo realizaban. Este pectoral mayor lo que tenían que hacer o lo que hacen es desinsertarlo de la parrilla costal, procurando hacer lo más hemostático posible. Definitivamente algunos vasos sanguíneos pues se van a perder durante esa disección. Sin embargo, ellos comentan que por la irrigación que tiene el pectoral mayor, los vasos sanguíneos pequeños que podamos encontrar a nivel intercostal no afectan a la vitalidad del tejido pectoral, sobre todo porque tiene irrigación por dos afluentes importantes, a través de la mamaria y a través de una colateral que baja desde las subclavias. Entonces ellos hacían una disección extensa o hacen una disección extensa tratando de tener un flap lo más largo posible para alcanzar a afrontarlo con el otro tejido, como se muestra en la fotografía. Y en esa zona hay que tratar de afrontar y tratar de cubrir al 100% las suturas o el alambre de acero para que el mismo músculo sea un protector y evite que se vuelva a exteriorizar esta zona. El total de pacientes que ellos tuvieron, de esos 1,285 pacientes, únicamente 22 pacientes presentaron una mediastinitis. Esto habla de un número bajo, es 1,7%. Está acorde a la literatura a nivel internacional. La edad media en el momento que se presentó la mediastinitis, estamos hablando de casi un año, a los 12,5 meses, y tenía un rango desde los 0 años a los 228 meses, desde los 0 meses hasta los 228.
El peso fue una variable que realmente pues, no influye tanto, debido a que el peso, el promedio fue 7.8 kilos, pero tenían pacientes desde muy pequeños, desde 2.2 kilos, hasta aquellos pacientes de más de 60 kilos. Se encontraron 3 pacientes que tenían deficiencias o asociadas al 22q11. Pacientes con asplenia fueron 3 también, y pacientes con trisomía 21 fueron 2. Estos 3 síndromes tienden a tener sistema de defensa un tanto afectado por la misma patologías de base. 6 de estos pacientes eran pacientes con ventrículo único. Importante, bueno, mencionar de estos pacientes es que muchos pacientes tienden a tener una hipoxia generalizada. Al tener una hipoxia generalizada estamos hablando de una mala perfusión de los tejidos, y los tejidos se pueden perder más fácilmente en comparación a otros. El material protésico encontrado en aquellos pacientes, de los 22 pacientes que tenían la mediastinitis, que presentaron mediastinitis, 18 tenían un material protésico. Estamos hablando de más del 80% tenían algún tipo de material. De esos, 17 tuvieron membrana de Gore-Tex, que sirve para, bueno, lo están usando ellos para afrontar el pericardio y evitar que se adose el corazón al esternón. Se usa en distintos centros esta técnica. 4 pacientes eran portadores además de una fístula de Blay-Taussig. Ese es el 18%, y 2 pacientes, 9%, tenían o fueron sometidos a Fontan. La relación hombre-mujer está muy similar, hombres 59% y mujeres 41%. Todo esto pues se fue registrando de tal manera que llamaba mucho la atención el uso de material protésico. El tiempo quirúrgico, desde que se operó la primera cirugía hasta que se diagnosticó la mediastinitis, fueron 20 días. Desde los 7 días, una semana, a 41 días. Eran pacientes que de alguna manera no mejoraban el cuadro clínico persistente febril, y se tenía la sospecha de una mediastinitis. A estos pacientes se les estudiaba y se les detectaba realizando diferentes estudios. Dentro de esos estudios, a estos pacientes se les realizaban hemocultivo. Los hemocultivos, a pesar de que el paciente se encontraba febril en ese punto, a pesar de que tenía datos de respuesta inflamatoria, fueron positivos los hemocultivos únicamente en 18%. Ese 18% llama la atención. Digo, el momento clínico en el que se estaba tomando el momento menor a 7 días, menor a 20 días, habla de que la infección se presenta meramente local en un inicio. Así lo vemos, por ejemplo, en la secreción que se tomaba cuando se mandaba a cultivar el líquido mediastinal. 68% eran positivos a algún agente patógeno. Los agentes patógenos, los más frecuentes, el más frecuentemente encontrado fue el estafilococo en sus diferentes presentaciones. Como podemos ver en el agente causal en el cuadro de su mano derecha, podemos ver que esto se va casi hasta el 82% en suma de todos ellos, ¿no? Donde estamos hablando que el estafilococo meticilino resistente era casi la mitad de todos los casos. Entonces, el estafilococo en sus diversas presentaciones fue el agente causal por excelencia, ¿no? A estos pacientes, bueno, son las imágenes tomográficas donde podemos ver la presencia de líquido dentro del líquido dentro del espacio mediastinal, la formación de colecciones, y incluso en la fotografía de la parte C, aquí podemos ver cómo el esterno se encuentra separado y cómo se encuentra exteriorizando hacia afuera, pues prácticamente, perdón la redundancia, este líquido purulento que tenía en ese momento. Dentro de los resultados que ellos tenían, pues bueno, 21 casos de los 22, 21 casos tenían un absceso subesternal. Quiere decir que uno únicamente tenía un absceso supraesternal. Estos casos se manejaron todos de manera similar. La sobrevida que ellos reportan con el manejo que tienen es una sobrevida del 95%. Únicamente un paciente falleció
durante de esos pacientes que se revisaron durante todo el estudio. Las complicaciones no quirúrgicas fueron complicaciones respiratorias, complicaciones digestivas, otro tipo de complicaciones no asociadas a la cirugía fueron 20. El 91% de los pacientes tuvo otras complicaciones asociadas, ya sea respiratorias, neurológicas, etc. La duración de antibióticos, la duración de antibióticos fue variable dependiendo del momento en el que se estaba realizando el manejo. Fueron 18 días y la estancia de hospitalización en terapia intensiva eh, tuvo un rango de 4 días. Es muy variable, depende de cada paciente y depende en el momento que se está realizando el procedimiento. Entonces, esta estancia de 4 días es el promedio que llegaron a presentar. La mayoría de los pacientes pues tuvieron estancias cortas. Posteriormente, la estancia hospitalaria fue de 22 días, 3 semanas posteriores prácticamente para completar esquemas antibióticos. Esta es la técnica, como ellos, la técnica para realizar el flap del pectoral. Es una técnica, pues, de alguna manera es cruenta porque hay que disecar de manera precisa el pectoral mayor y hay que irlo dividiendo, hay que irlo sacando hasta llegar a la zona medio clavicular. Una vez que llegas hasta la zona medio clavicular, tienes un flap adecuado para poder traccionar de él y llevarlo hacia el centro. De esta manera, el flap va a cubrir el 100% del esternón y, como vemos en la figura B, el, el músculo está cubriendo el 100% la esternotomía que se realizó previamente, la reesternotomía. Pues bueno, el cierre primario para una mediastinitis pues tiene resultados favorables de acuerdo a lo que ellos reportan, sobre todo que disminuye la mortalidad, que tiene una mortalidad baja. Prácticamente un paciente falleció, el 5% de sus pacientes de esta serie fueron los que fueron detectados, y que no estuvo asociado directamente a la mediastinitis, sino que fallece por problemas respiratorios. Realizar el cierre primario pues acorta la estancia hospitalaria y el tiempo con el tratamiento de antibióticos fue reducido. El momento en el que se reinterviene un paciente, en el momento en que se toma la decisión de hacer un procedimiento quirúrgico para dar manejo a una mediastinitis es importante porque depende el momento en el que se encuentra el paciente, el momento de qué tanta infección se encuentre y qué tan afectado se puede llegar a presentar el hueso y el músculo. La toma de cultivo de líquidos, se tiene que cultivar la punta de la sonda del drenaje, es importante también. Y el cultivo de los cables electrodos de marcapasos, eso debe de ser de rutina en aquellos pacientes que presentan una mediastinitis. Debe de realizarse un debridamiento adecuado con una irrigación lo suficiente para que el tejido quede lo más limpio posible. Hay que hacer una resección del tejido blando que está necrótico y el hueso nuevamente se vuelve a repetir hasta obtener un sangrado que sea constante y que este sangrado de alguna manera nos indica que ya llegamos a tejido sano. Después de que se realizó el aseo, hay que realizar, o ellos recomiendan realizar el cambio de batas, guantes y cambiar todo el instrumental. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de reinfección. En aquellos pacientes en los cuales detectaron que tenían presencia de Staphylococcus aureus en cultivos intranasales, se usaba mupirocina posterior a que eran detectados para tratar de erradicar el estafilococo. Ellos optaron por usar el Yovan. Es una película adhesiva que se usa durante las cirugías que viene con un antiséptico. Entonces, este Yovan se usa en cirugías, sobre todo este tipo, donde quieres que la contaminación sea mínima, ¿no? Y ellos usan Yovan en cada una de sus cirugías.
a todas sus cirugías, han optado que al momento de que van a cerrar el esternón, se tienen que cambiar los guantes. Entonces, independientemente de que estén limpios, de que sea lo que sea, ellos cambian todos sus guantes, de todo el personal que está interviniendo en el procedimiento en ese momento. Ellos usan más el cauterio y tratan de evitar la cera para hueso. Ellos comentan que no está registrado, pero el uso de cera para hueso puede verse implicado en infecciones a este nivel. Remover el material protésico que se detecta lo más que se puede. No todos los casos se va a poder retirar el material protésico, sobre todo aquellos pacientes en los que fueron sometidos a Fontano, aquellos pacientes que se les colocó una fístula. Ese material es difícil retirarlo. ¿Por qué? Porque el tejido ya está friable. Tienes una infección activa, entonces el tejido está muy friable. Entonces vas a quitar lo más que se pueda de material protésico. En este caso, por ejemplo, la membrana de Gore-Tex que estaba poniendo por encima del corazón para evitar que se pegue el corazón al esternón. Y pues bueno, es un estudio que tiene algunas limitaciones y los mismos autores lo reconocen. Siendo un estudio retrospectivo es una limitación muy importante porque hay muchas variables que se pierden en algún momento, ¿no? Ese estudio no comparó el cierre external primario contra un cierre tardío. Asimismo, no lo comparó contra el uso de VAC. Entonces, en este estudio no podemos decir, con este estudio, hasta esta información que tenemos, no podemos decir que el cierre primario external que ellos proponen con el uso del flap de pectoral mayor, no podemos saber si tiene mejores resultados en comparación a cierres tardíos o a cierres donde se usa el sistema VAC. Y pues bueno, como conclusiones de este artículo y parte que también compartimos, bueno, cuando se tiene un paciente con una mediastinitis, parte del tratamiento o lo que es parte de la terapéutica adecuada para estos niños es primero tomar el momento adecuado para realizar este procedimiento, ¿no? Tener un diagnóstico adecuado y llevar al paciente a realizar una resternotomía, donde en esa resternotomía vamos a hacer una debridación adecuada. Es un punto clave para que funcione esto. El cierre external primario, por lo que describen en este artículo, por cómo se comenta, es una técnica reproducible en todos nuestros centros y tiene una excelente sobrevida. Y todos los pacientes, es importante mencionarlo, todos los pacientes que se realizó este cierre primario, de acuerdo como ellos lo proponen, quedaron libres de una reintervención por complicaciones infecciosas, que es algo muy importante que ya estandarizan el uso de irrigaciones de más de 5 litros a cada uno de los pacientes, independientemente si es un neonato, se usaron 5 litros o más de solución salina. Y pues bueno, aquí tenemos unos casos, este caso posteriormente es un paciente operado, es de nuestra serie de pacientes. A todos nos gustaría que todo saliera perfecto, sin embargo, pues hay casos en los que llegan a presentarse infecciones. Este mismo tejido, si pueden ver el tejido tiene mala calidad y tiene bastante salida de material purulento. Este tejido, una vez que se realiza el debridamiento, es importante llegar, bueno, nosotros como técnica tendemos a debridar tejido blando y hasta que se encuentran los bordes sangrantes, nosotros mandamos a cultivar el tejido que está alrededor, tejido necrótico, mandamos a cultivar el líquido que sale, mandamos, raspamos o tomamos biopsias de hueso, sobre todo el hueso que está más hacia el borde, todo eso lo mandamos a cultivar. Hay ocasiones donde nos reportan negativo, sobre todo pacientes que tienen esquema de antibiótico que llevan algunos días. El líquido purulento va a salir negativo, no va a haber crecimiento a pesar de que salió, como se veía, ¿no? Entonces, a pesar de que lo vemos así francamente purulento, te lo reporta negativo. Sin embargo, al momento de que tomamos muestras de diferentes segmentos, de diferentes secciones, eso aumenta la probabilidad de que se capte o se detecte algún patógeno y eso nos ha ayudado bastante. Entonces, estos bordes
se debridan lo más posible hasta que quedan los bordes sangrantes. Una vez que se realiza el debridamiento, realizamos la irrigación correspondiente y colocamos sonda y todo. Posterior al manejo que se le dio, esta es la foto de la paciente posterior. Como pueden ver, esta paciente pues se tuvo que cerrar con puntos separados. Entonces ya no es una herida estética como esperaríamos. Sin embargo, pues con el manejo que se le dio, pues tuvo un cierre adecuado y esta paciente fue a casa. En nuestra experiencia, bueno, nos ha tocado casos de todo tipo, ¿no? Empezamos a hacer la técnica que ya les comentaba. Estos parches son parches especiales, son parches de clorexidina. Francamente, bueno, al principio teníamos dudas del uso de estos parches, pero empezamos a usarlos y la verdad es que nos dio excelentes resultados. No se nos infectaron las heridas y este mismo parche, ese es el mismo paciente posteriormente, este parche, el mismo fabricante lo deja hasta 14 días, lo puedes dejar. Este parche lo dejamos máximo nosotros 7 días, dependiendo qué tan húmeda está la herida. Sobre todo en las primeras horas tiende a humedecerse bastante. Sin embargo, ya que ha pasado ese periodo que tiene el mayor presencia de sangrado, este parche mejora bastante y la cicatriz y la herida quedan bastante aceptables. En otros casos, cuando esos parches de alguna manera empezaron a escasear acá con nosotros, optamos por hacer otras técnicas. Si pueden ver la primera fotografía, esta herida está cubierta con un ungüento. A todos nuestros pacientes dentro del protocolo que tenemos, independientemente que el paciente tenga o no tenga cultivos positivos para staph, a todos los pacientes le estamos aplicando mupirocina intranasal, previo a la cirugía, posterior a la cirugía y en la herida quirúrgica estamos aplicando la mupirocina. La mupirocina tiende nos ayuda a erradicar el estafilococo, como les comentaba durante la revisión del artículo, es el agente causal número 1 de mediastinitis en sus diferentes presentaciones. Esto nos ha ayudado bastante y son heridas que posteriormente estas heridas pues mejoran bastante y francamente quedan bien las cicatrices. Y a nuestros pacientes pues le estamos llevando este protocolo. Tenemos más de un año que no tenemos datos de infección en una mediastinitis. Entonces, eso nos ha ayudado bastante y eso nos puede, digo, es parte de nuestra experiencia que pudiéramos compartir también con ustedes, ¿no? El uso de antibióticos profilácticos antes de la cirugía es muy importante y una vez que se detectan infecciones, pues hay que identificar agentes causales para poder ayudar al paciente. Muy bien. Hasta aquí, bueno, esa es parte del primer artículo. Eh, no sé si exista algún comentario acerca de las mediastinitis. Digo, todos los comentarios son aceptados. Preguntas, dudas también. Si quieres, presentamos el segundo, Oscarito, y al final, ¿cómo ves si le damos con los dos? Ok. ¿Va? Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, continuamos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar. El segundo artículo es un tanto más corto, ¿no? Igual es un artículo publicado en la revista europea de cirugía cardíaca y torácica. Este es del 2020 y este artículo, bueno, es un estudio retrospectivo realizado en un centro hospitalario de tercer nivel. Este artículo habla de lo que es la parálisis de cuerdas vocales y su asociación a la cirugía cardiotorácica o cardiovascular en niños. La incidencia, los factores de riesgo y algunas opciones de diagnóstico. Este estudio fue realizado en España por el grupo del doctor García Torres. Entonces, este grupo pues han realizado bastantes investigaciones y muchas veces hemos visto esos artículos, bueno, asociados o que hacen multicéntricos
donde aumentan más el nivel de evidencia. En este caso, pues al ser experiencia de un solo centro, pues tiene un grado de recomendación D y un nivel de evidencia 3. Algo muy importante, bueno, la cirugía cardíaca va a estar muy asociada, una de las complicaciones importantes y que debemos de tener siempre en mente es una parálisis de cuerda vocal. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando muy cercano, sobre todo en algunos tipos de cirugías, aquellos que se realizan a nivel del arco aórtico o aquellos que se realizan a nivel de, a nivel de en esa región, a nivel del arco aórtico, a nivel del conducto. Si pueden ver este nervio, digo, bueno, fuera que se vieran así separados por colores y todo. Sin embargo, en algunos casos, pues son, sobre todo dependiendo del tamaño y el peso, son estructuras que son muy delgadas y hay que saber identificar con mucha cautela para evitar lesionarla. La lesión unilateral es la complicación más frecuentemente vista en la cirugía cardíaca. Se considera en muchas clasificaciones, en muchas series, como una complicación menor, pero esta lesión de laringio recurrente, sobre todo, tiene sintomatología que tiende a ser muy relevante para el paciente. Son pacientes que se van a detectar con un estridor, con, con una disminución en el llanto, una dificultad para llorar, están disfónicos, están afónicos incluso, y son pacientes que de alguna manera al tener problemas, una parálisis de cuerda vocal, les cuesta trabajo la alimentación y tienden a presentar broncoaspiraciones de manera repetitiva. Entonces, la anatomía es un factor importante para este tipo de lesiones. Ese estudio, pues como les comentaba, es un estudio retrospectivo. Se estudiaron, para este estudio únicamente fueron a revisar los pacientes que tuvieron o se vieron implicados en una cirugía de arco aórtico, que fueron una aplastía, un conducto arterioso o fueron una coartación aórtica. Los pacientes que se consideraron fueron aquellos que se hospitalizaron o se operaron desde enero del 2007 hasta diciembre del 2017. La experiencia es experiencia únicamente de un centro hospitalario y pues dentro de las cirugías, la cirugía cardíaca, pues recordemos que tiene alto riesgo para que el laringio recurrente pues se pueda lesionar. Muchas veces no es tanto que se lesione, o que se seccione, sino que el laringio recurrente de alguna manera se elongan las fibras por el tipo de procedimientos que se realizan. A pesar de que nosotros estamos viendo el laringio recurrente, pasa tan cercano a los sitios donde estamos trabajando que al momento de estar haciendo la disección podemos elongarlo y al elongarlo se puede desmielinizar y eso puede ser una afección importante. La conducción nerviosa a través de un nervio de este tipo, que no tiene mielina, pues la conducción nerviosa es más lenta. Entonces, en esos casos, el paciente sabemos que se puede recuperar, pero la recuperación va a ser lenta. Si por otra parte el nervio ha sido seccionado, como lo hemos visto en otras lesiones, sección del vago, o sección de otros tipos de nervios, el nervio ya no va a recuperar su función. Entonces hay que determinar qué paciente tiene una patología que es recuperable o qué paciente tiene una patología que ya va a quedar establecida. Para en base a eso dirigir manejos. Tenemos que tener una adecuada evaluación de la movilidad de la cuerda vocal. Lo que ellos realizaron ante en el centro, en este centro español, si tenían sospecha o tenían alguno de los siguientes síntomas, a esos pacientes se les realizaba una valoración por otorrino ¿no? por cirujanos pediatras. A estos pacientes se les realizaba de cajón una laringoscopía. Entonces, si el paciente tenía estridor, la debilidad del llanto, disfonía o broncoaspiración, se le hablaba otorrino o a cirugía pediátrica y se realizaba la laringoscopía. En algunos casos, no en todos, se realizó un ultrasonido laringio.
Ellos lo están proponiendo como un estudio diagnóstico que puede de alguna manera es menos invasivo y que de alguna manera puede realizarse en la misma cama del paciente y puede ser un estudio que puede ayudar a futuro. Del total de pacientes que se detectaron, fueron 206 los pacientes con una parálisis de cuerda vocal. Principalmente fueron los hombres los que estaban afectados, con casi el 60%. Y la edad gestacional, al momento de que se realizó el procedimiento, pues la 35% pues eran pacientes de pretérmino, eran pacientes que tenían bajo peso y eran pacientes de alguna manera la edad al momento de la cirugía era menor de 6 meses. 30% de los pacientes que presentaron una parálisis de cuerda vocal presentaban otras comorbilidades al momento de que se hizo el diagnóstico de parálisis. Las principales comorbilidades que se detectaron en esos pacientes fueron problemas respiratorios, problemas, estamos hablando neumonías de repetición, neumonías asociadas a servicios de salud, o aquellos pacientes que no podían extubar por alguna causa, que les costaba mucho trabajo el avance ventilatorio. Y fueron casi el 70% asociados a un problema respiratorio los pacientes que tenían una parálisis de cuerda vocal. Los principales procedimientos que se vieron implicados en una lesión del laringio recurrente, primero fue la plastía del arco aórtico. Aquellos pacientes que tenían una hipoplasia del arco aórtico, se realizaba una plastía, iba muy relacionado a una lesión de laringio recurrente. Posteriormente, en segundo lugar, fue la ligadura de conducto arterioso. Esos pacientes que por su cercanía y sobre todo los prematuros, la lesión al laringio recurrente pues no es nada raro, ¿no? Aquí una tabla explicando cómo casi el 47% fueron problemas respiratorios y el tipo de problema respiratorio que llegaron a presentar. En segundo lugar, como pueden ver, había problemas neurológicos que vienen asociados, ya sea un infarto cerebral o una hemorragia intraventricular. Todo este tipo de lesiones fueron clasificadas y fueron detectadas en su momento y ellos, bueno, dentro de lo que ellos proponían, pues el manejo, el uso del ultrasonido, sobre todo para ayudar a identificar las lesiones lo más temprano posible y evitar que el paciente se siga prolongando. Aquí, bueno, se puede ver una laringoscopía en la imagen A y en la B estamos viendo el ultrasonido donde se están viendo los bordes de la cuerda vocal. En esta otra imagen que viene en el mismo artículo, estamos viendo una parálisis de cuerda vocal. Esta cuerda está paralizada, casi no se mueve, se mantiene en línea media y esta es la que estaba funcionando en ese momento. El ultrasonido, nuevamente, si se fijan, sigue en la misma línea media y tiende a abrir un poco. ¿Qué quiere decir? Que estaba lesionado o que tiene una denervación de laringio recurrente de este lado. Y pues bueno, la parálisis de cuerdas vocales al parecer es más frecuente de lo que se piensa, sobre todo posterior a una cirugía cardiotorácica. Los síntomas son variables. Hay pacientes que únicamente van a presentar un estribilor leve, otros pacientes que van a presentar problemas para la deglución y hay pacientes que te van a traer todo el cuadro florido y donde trae todos los síntomas juntos. La incidencia de este estudio de pacientes que presentaban lesión unilateral eran pacientes asociados sobre todo a aquellos que se trabajó en el arco aórtico, fueron de 9.3%. Únicamente, bueno, al 10% de los pacientes a los cuales se sospechaba, se sospechó que tenían en algún punto una parálisis de cuerda vocal, solo el 10% se les realizó laringoscopía. Por tanto, solamente al 10% se les hizo diagnóstico de parálisis de cuerda vocal en forma. Y el resto de los pacientes, pues, de alguna manera, pues, se perdieron, ¿no?
los autores comentan que es una enfermedad que está subestimada y que de alguna manera debemos sospecharla más ante la evidencia que se tiene, que es muy más frecuente de lo que parece. La incidencia de ellos mismos, ese estudio pues fue de 12.1, pero recordemos que es un grupo seleccionado, no es el 100% de las cardiopatías. Si se hubiera hecho en base a todas las cardiopatías, el porcentaje seguramente hubiera bajado al 2 o al 3%. La mayoría de los pacientes que se estudiaron o que se identifican con parálisis de cuerdas vocales, la mayoría fueron unilateral, el 80%. Los factores que tomaron en cuenta o que se vio que estaban más afectados o más relacionados con esto fue la edad gestacional, pacientes prematuros, que tuvieran peso bajo al nacimiento, que tuvieran una edad y un peso bajos al momento que se realiza la cirugía, el uso excesivo de cauterio durante el procedimiento quirúrgico. Eso tiende a lesionar o afecta enormemente las fibras nerviosas. Y los factores principales, más que otra cosa, fue la prematurez, el peso bajo y la edad temprana al procedimiento. La laringoscopía pues sigue siendo el gold estándar para hacer el diagnóstico. Y el uso del ultrasonido, como ellos mismos lo aceptan, pues tiene una aplicación que es limitada. Es limitada, ¿por qué? Porque no todo el mundo lo usa, no en todos los centros hay un ultrasonido, pero si no hay ultrasonido, pues menos va a haber una laringoscopia. Entonces, este tipo de pacientes deben de ser tratados o revisados y valorados por un otorrino o un cirujano pediatra que pueda hacer una laringoscopia de manera oportuna. Las limitaciones de este estudio, pues otra vez es un estudio retrospectivo, no se pudieron modificar las variables y faltó, o ellos consideran que hizo falta, hacer una evaluación prequirúrgica a los pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el paciente y ya viene con alguna lesión previa al procedimiento quirúrgico y no se detectó. Muchas veces son pacientes que llegan a los hospitales intubados y que ya vienen con alguna lesión, sin embargo no se detecta a tiempo y esa lesión, esa evaluación prequirúrgica no se realizó. Entonces, esa es una limitación de este estudio. Y en el mismo estudio, pues la subestimación de la parálisis de cuerda vocal en el mismo centro. No todos tenían los mismos criterios para solicitar una valoración de otorrino para poder realizar el diagnóstico. Una conclusión importante de ellos, pues dicen que la parálisis de cuerdas vocales no es rara como complicación postquirúrgica y debemos considerarla siempre que tengamos un paciente que es prematuro, que tiene bajo peso o que es neonato o para este tipo de factores de riesgo. A todos los pacientes con alguna sospecha, con algún signo o síntoma, hay que realizar una laringoscopia flexible, sobre todo para tener diagnóstico. Y el ultrasonido, pues ellos mismos en algún punto lo defienden, pues dicen que es útil, sin embargo, pues toda la utilidad que puede llegar a tener, pues no está bien definida y no está bien estudiada. Y pues hasta aquí, no sé si tengan algún comentario. Voy a regresar a pantalla completa. Okay. Muchas gracias, Oscarito. La verdad es que es una información muy, muy completa, probablemente de las complicaciones que al final, seguramente están a la orden del día, ¿no? Y que a veces también cuesta trabajo, ¿no? Como cirujanos, de repente el aceptarlas, pero sobre todo el tratar de ver cómo puedo evidenciarlas para entonces pensar en cómo resolverlas. No sé si tengamos comentarios. Moni, adelante. A ver, no sé si es tanto un comentario, tal vez una anécdota. Tuve un caso muy, muy feo de mediastinitis en un paciente que tuvimos que dejar el tórax abierto, tenía 6 meses, no me acuerdo la patología, hace como 3 años. Hizo una cardiomegalia súper importante, entonces era imposible cerrar el esternón porque le cerraba el esternón y hacía signos de taponamiento.
Entonces quedó con el esternón abierto mucho tiempo y supuraba muchísimo. Y era imposible hacer el quitarle el pectoral mayor porque era un paciente caquético, no tenía nada de músculo para hacer. Entonces, ese paciente al fin y al cabo fue a óbito con el tórax abierto, nunca se pudo cerrar el tórax, ni siquiera se pudo usar el VAC porque el tórax estaba abierto. No sé si usan ustedes el VAC con el tórax abierto, nosotros usábamos mucho, cerrábamos el esternón y sobre el esternón se dejaba el VAC. También tengo una mala experiencia en un centro en donde ponían el VAC directamente sobre el corazón y el VAC acabó horadando la aorta y cuando se fueron a sacar el VAC, la aorta le reventó en la cara, ¿verdad? Entonces, son malas experiencias que marcan bastante. Y el tema de la desnutrición importante en los niños y no tener ese tejido para trabajar. Creo que tal vez un prequirúrgico más pesado, pero los pacientes con hiperflujo son muy difíciles de manejar la parte nutricional y demás cosas. Entonces, no sabes en qué momento entrar o no, y si esperar demasiado, perdés también mucho tiempo, ¿no? Híjole. Oscarito. Sí, bueno, recuerdo en algún punto tuvimos un caso cuando estaba yo allá en México con ustedes, un niño que tuvo una mediastinitis muy, muy severa, ¿no? Y llegamos a usar el VAC. Hay unas esponjas especiales, bueno, el VAC tiene dos tipos de esponjas, ¿no? La gris que tiene los orificios un poco más grandes y hay una blanca que es para tejido más delicado, ¿no? En Ajá. ese caso, creo que nos usamos el VAC, esponjas blancas para stop porque ya estaba exponiendo estructura cardíaca, ¿no? Entonces, Sí. la intención del VAC, digo, esto del VAC lo usan más los adultos y tienen bastante experiencia en eso, sobre todo porque los tejidos son un tanto más firmes, ¿no? Pero ciertamente nuestros niños que están desnutridos, con mala caquéticos, prácticamente no tienen reserva para poder, para poderlo solucionar. La verdad son un reto muy interesante. Y al principio, pues hay que tratar de evitar que lleguemos a una mediastinitis. Hay que, como en algún punto, ¿no? Como cirujanos, ver las experiencias de otros centros, sobre todo, por ejemplo, gente que lo escribe, ¿no? Y ellos lo que recomiendan es, ok, ya tienes el paciente, sabes que tiene alto riesgo de que se te va a abrir, que va a ser una mediastinitis desde de cajón, o sea, ya vas a cerrar, hacerle bien su aseo. Digo, y cambio de guantes, cambio de batas, cambio de instrumental para evitar que este tipo de pacientes se infecten, ¿no? Ahora, el tiempo en el cual se toma la decisión de decir vamos a quirófano, nuevamente digo, como cirujanos es difícil porque dices, un paciente se te infectó, sí, bueno, sí se nos infectó, ¿no? Pero bueno, la evidencia ahí está y hay que ser muy honestos, decir, bueno, vamos a quirófano pronto, ¿no? Charlie, no Sí. sé. No, la verdad es que esos son casos que, bien lo dijiste, Moni, no quisiéramos ni siquiera enfrentarlos, pero que es una realidad, ¿no? Todo el tipo de, primero, como decía bien Oscar, las cardiopatías cianógenas, la desnutrición, desafortunadamente también, ¿no? El control de infecciones en nuestros mismos hospitales, las resistencias que tenemos, las floras que tenemos, o sea, son cosas que la verdad es que difícilmente quisiéramos enfrentarnos y a la hora de resolverlos, híjole, también es como le hago, ¿no? O sea, hay muchas veces que contamos con vaca, hay veces que no, hay veces que tenemos que hacer ahí algunas implementaciones hechizas, hay veces que tenemos carencia de antibióticos o definitivamente dependiendo de mucho la logística de cada hospital y cada centro, ¿no? Creo que aquí yo me quedo con algo muy importante y es precisamente el antibiótico, ¿no? Yo creo que de repente, o dependiendo de los centros, eso es lo que va a modificar, a final de cuentas, la evolución hacia algo trágico o hacia una resolución satisfactoria. El inicio de antibióticos y el cambio de antibióticos pronta, en un buen momento, a final de cuentas, eso es lo que nos va a hacer la modificación. Yo, todo lo que he revisado y ahorita lo que nos presenta Oscar precisamente, ¿no? Podemos emplear muchas técnicas, podemos emplear un montón de cosas, pero al final del día creo que eso es parte fundamental, ¿no? O sea,
Hablando un poquito de eso de mediastinitis, yo creo que como cirujanos nos pesa, que se nos complique en un caso, pero el apoyo multidisciplinario, la parte de infectología, el sospechar la toma de cultivos y nuevamente la toma de decisiones de cuándo regresar al quirófano, creo que esto es lo difícil, ¿no? Muchas veces pensamos, pues está drenando, pues seguramente puede aguantar, muchos resuelven así, pero también aquí viene un poquito la balanza de decir cuánto tiempo se va a quedar el niño hospitalizado con antibióticos y si puedo acelerar ese proceso, pero también el niño desnutrido que de repente pues ya se sometió a una cirugía y lo vuelves a someter a otra. Creo que ese es un punto importante de los protocolos que seguir. Y bueno, nada más para finalizar yo mi comentario con respecto a las cuerdas vocales. La verdad es que también, desafortunadamente en el niño pequeñito los operamos de un arco aórtico y todo, y está un poquito disfónico, sí, no importa, ponle una sonda que coma por la sonda y no pasa nada, pero creo que esta evaluación con esta experiencia del ultrasonido, híjole, creo que va a ayudar un montón para empezar a resolver algunos temas, ¿no? A nosotros de repente sí nos pasa al paciente que es que sabe que auto vomita, broncoaspira un poquito, etcétera, y eso al final de cuentas puede modificar la evolución, pero no lo vemos muy bien dentro del hospital. Entonces estas evaluaciones pre y post son fundamentales, ¿no? Iñaki, adelante. Bueno, ¿qué onda? Oye, Oscar, bueno, la verdad es que muy bonita plática y muy interesante los puntos a tocar. Y justo como dijo Charlie al final, yo creo que la parálisis de cuerdas, las cuerdas vocales es todo un tema y pues eso, es impresionante que en centros donde se corrija cardiopatías congénitas, pues eso, no se haga el abordaje de lo más básico, ¿no? Con el abordaje de ultrasonido y efectivamente pues la subespecialidad involucrada otorrino que esté más pegada con los pacientes. Oye, yo nomás te quería hacer una pregunta porque, bueno, no sé, está tratándole ahorita el artículo, pero la información viceversa, ¿qué probabilidad hay? Porque pues, veo que las de mayor riesgo los pacientes, efectivamente, como lo dicen ahí, son los prematuros y sobre todo, pues, cirugía de arco o también de, o sea, de coartación y de cierre del conducto arterioso. En pacientes de menos de 2.5, ¿cuál es la probabilidad de que haya una parálisis de cuerdas bucales? Depende mucho, bueno, lo que ellos se enfocaron en este artículo se enfocaron mucho a las cirugías que se realizan propiamente en el arco. Bueno, realmente aquí estamos hablando de probabilidades, pues son variables dependiendo de las series. Hay quienes te hablan del 20, hay quienes hablan hasta el 70%. Depende del tipo de paciente, depende de la cirugía que estás realizando. Ahora, los pacientes, que si vamos a trabajar en arco aórtico, es una área que se puede lesionar fácilmente. Ligaduras de conducto arterioso en pacientes prematuros que tienen menos de 2.5 kilos. Ahí los tejidos, créeme que hay muchos tejidos que se parecen y hay muchas zonas que es difícil identificar. Entonces, una buena disección siempre es importante identificarla. Aquí en la serie, bueno, lo que dicen es hasta 12.1, que fue lo que ellos llegaron, su casuística, pero no perdamos el foco donde dice únicamente revisaron pacientes que se operaron de estas tres patologías, ¿no? No se extendieron al 100% de las cardiopatías, porque estamos hablando de, tan solo por la frecuencia, estamos hablando de que este tipo de patologías van a representar menos del 5% de las que pudieron haber operado en toda su serie, o menos del 10%. Entonces, la casuística de ellos sí es alta, sí refieren a una lesión alta. Sin embargo, pues son 12.1 de todos los pacientes que operaron del conducto o del arco aórtico o de coartación aórtica. No sé si con eso te contesto más o menos. No, Pero no, digo, sí. es variable. Digo, nuestra experiencia pues es variable. Yo también creo que cada centro tiene su propia experiencia y también la experiencia. Cuenta mucho la experiencia del cirujano para meterse ese tipo de zonas o meterse a la experiencia que tiene, sobre todo hospitales en formación. La incidencia tiende a ser un poco más alta, a lo mejor la estamos subestimando, como dice el artículo, ¿no? Ah, no, la verdad es que es Bien, amigo. Te dejamos escuchar, Iñaki. Okay. Sí. En lo que regresa Iñaki, Susi es intensivista cardiovascular, nos dice exacto, muy bien.
Adelante, Iñaki, perdón, te dejamos de escuchar. Eso, bueno, Ahí. comentaba eso que me escuchan eso. Decía que es importante lo que decía Oscar, porque efectivamente hay dos situaciones que a veces pues, no son tan evidentes y que pueden retrasar, echar a perder y hacer crónico la evolución postquirúrgica, pues efectivamente la parálisis de cuerdas vocales y la parálisis diafragmática. Y pues bueno, nada más aquí también como comerciales, es porque, bueno, a ver si después hacemos una sesión también ahí de conductos arteriosos de cierre prematuros, porque pues efectivamente es parte yo creo que del punto ahí principal, que sé que aquí hay varios cirujanos y que nos vamos a esperar agarrones, que es la parte importante de esto, pero justamente es en las pláticas, es curioso, pero tocas el tema, o sea, en las pláticas de decir cirugía en menores de 2.5 kilos siempre se menciona, pero bueno, cuando se habla específicamente de cierre del conducto arterioso, y de verdad, en todos los foros que hay, pues siempre parece que ni a los hemodinamistas ni a los cirujanos hay complicaciones, entonces siempre reportan entre 0.5 y 0.8% de complicaciones, ¿no? Entonces, pero siempre esta parte yo creo que es importante, pues eso, conocerla, o sea, reconocerla, admitirla, saberla y trabajar en ella también, porque efectivamente si no, no se conoce, no se diagnostica y pues no se puede tratar también a los pacientes de manera adecuada en el postquirúrgico. Claro. Pero sí, efectivamente, gracias, Oscar. Sí, decía, perdón, Susi, que estuvo en Colorado y usaban siempre VAC en pacientes con RAX 1 y 3 en adelante y todas las ACVs mupirocina profiláctica, y creo que un campo súper olvidado, al menos, ¿no? De este lado, es el hecho de el paciente asplénico, ¿no? Que muchas veces el paciente asplénico lo tratamos como cualquier otro niño y siempre es importante, ¿no? Estar vigilando ese tema de que necesitamos cubrirlo bien con una buena profilaxis. Y ya nada, digo, nada más un poquitito antes del comentario del doctor Bolio, de lo que decía Iñaki, que hay muchos centros que en el prematurito, como lo hacen en su cuna, y una de las condiciones probablemente más sencillas y que tiene mejores resultados es literal abrir, colocar un hemoclip y listo, se acaba ahí la cirugía. No hay tanta necesidad de disecarlo y eso puede favorecer, o a lo mejor respondiendo un poco también a lo que decías de que se reportan baja incidencia en este tipo de complicaciones en el prematurín, puede ser una posibilidad, ¿no? Eso, ok. Sí, sí, Charlie, tienes la razón, sobre todo hacer la disección menor. Yo ahorita que estoy en un materno infantil, el más chiquito que he operado es de 500 gramos. Estamos operando entre 1 kilo y 1,5 kilos. Y la verdad, haces una mínima disección, le pones el hemoclip y bye. Sí, Sí. hemos tenido, no sé, el año pasado operamos 100 y de esos tuvimos como 4 que sí se documentó la parálisis, ¿no? Digo, igual ahí se me fue la mano un poquito pesada, ¿no? Pero, pero sí es bueno no hacer como mucha disección. Ahora sí que a lo que vas, ¿no? Nada más haces poca y le pones el hemoclip y bye. De acuerdo. Sí, el doctor Bolio comenta: en niños con PCA sí es muy grande, el mismo conducto elonga el nervio, y también en los niños de Blaylock se puede lesionar el nervio del lado derecho y es frecuente el síndrome de Horner. Y bueno, la intubación y reintubación, por supuesto que no, también tenemos lesión ahí de las cuerdas vocales. No, creo que ese fue el doctor Pasos, pero va a decir que la laringoscopía también la pueden hacer ellos, no necesariamente el otorrino. Sí, ¿no? Y también recordar, bueno, los pacientes que nos llegan de repente, que ya vienen tocados de otros centros y que hospitalizaciones a lo mejor mórbidas porque se detectó tarde alguna patología, y ya llegan con 2, 3 semanas de manejo, intubados y todo. No sabemos justamente si ya venían con alguna lesión, porque el paciente llega intubado, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya lo vas a extubar, entonces ya se desgasta un tanto, qué tanto era desde antes, qué tanto es posterior a la cirugía. Pero bueno, les digo, aquí deja datos interesantes, sobre todo el uso del ultrasonido, que yo creo que es una herramienta útil que se puede, si bien no hay laringoscopía, el ultrasonido a lo mejor nos puede orientar y decir, bueno, tiene sospecha, puede ser que tenga su parálisis, ¿no? De acuerdísimo, de acuerdísimo, de acuerdo. Dice el doctor Bolio que sí, en el prematuro solo ligar es menos riesgo de lesionar el nervio. Sí, un poquito lo que se comentaba, ¿no? De los clips. Muy bien, no sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario para el doctor Oscar. Pues por lo pronto comentarles la próxima semana. Adelante, adelante. No, nada más de mediastinitis, nada hola, más. doctor. Perdón, buenas noches. De mediastinitis, nada más, comentar que sí, o sea, a lo mejor podríamos de un momento dado sacar un protocolo o un consenso
de qué acciones tomar, sobre todo calculando el riesgo. O sea, yo creo que el niño reoperado con cardiopatía cianógena, con heterotaxia tipo asplenia, con, con sangrado en la cirugía, con una cirugía muy prolongada, pues son puntos que suman para el riesgo de mediastinitis. Entonces, yo creo que a lo mejor la experiencia de cada centro o después juntarnos todos y decir, o sea, ok, el niño con estas y estas y estas características, además de acciones generales como poner mupirocina antes de operarse, revisar los dientes bien, la profilaxis antibiótica y todo, además, a ese paciente voy a insistir más en cuidar ciertas cosas. Una que se me ocurre, por ejemplo, es el momento de cerrar. Esos pacientes con alto riesgo de mediastinitis, de entrada a cerrar con alambre y a lo mejor con puntos separados, también. Y la otra, también en los lugares que se puede, y si no, de una u otra forma convencer a los infectólogos que si hay mayor riesgo de mediastinitis, aunque haga yo todo eso por factores inherentes al paciente, lo que digo otra vez, cianosis, policitemia, sangrado, etcétera, convencerlos que desde un principio se quede profilaxis antibiótica con vancomicina, que es porque el staph es el germen más frecuente, o sea, ya está más que demostrado, ¿no? Entonces, yo creo que a veces quieren ser más papistas que el papa y lo único que hacemos es no tratar a tiempo los pacientes que se está contaminando o no estar convencido de que el germen causal es tal o cual y nos retrasa el tratamiento con antibióticos. Entonces, pues bueno, es una propuesta, ¿no? También de calcular riesgo de mediastinitis en base a factores que nosotros como cirujanos podemos determinar, ¿no? Y bueno, pues nada más, ¿no? Por lo demás, pues está muy padre, felicidades, sí. Y son dos complicaciones que hay que tomar en cuenta. Y pues bueno, después habrá otras dos diferentes y así, o sea, es un mundo de nunca acabar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Saludos, Roger, saludos. Bueno, les comentaba entonces que la próxima semana el doctor Iñaki Navarro nos va a presentar la sesión. Ya les haré llegar los artículos. Y adelantándome un poquitito, hoy en este año, a final de cuentas, el 17 de abril es nuestra sesión de aniversario. Ya estamos preparando ahí un ponente. Y el día 10 de abril vamos a tener una sesión, pues por primera vez, mi peor pesadilla, hablando un poco de esas complicaciones. Entonces vamos a presentar ahí algunos casos de cirugía, de hemodinamia, de UTIP, que hoy a final de cuentas me gustó mucho la sesión de Oscar y cuando me comentó el tema, porque es difícil, ¿no? El hablar de las complicaciones y híjole, a mí me ha pasado esto, ¿no? Pero eso creo que es a final de cuentas lo que deja mucho aprendizaje. Entonces, pues están cordialmente invitados. Si alguien tiene por ahí una peor pesadilla, no duden en irla preparando y la presentamos aquí para el 10 de abril. Pues muchas gracias a todos. Oscarito, ¿algo con lo que quieras concluir, amigo? No, bueno, únicamente, bueno, las complicaciones, como bien dices, están a la orden del día, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy, muy juiciosos y pues aprender de centros que tienen a lo mejor un volumen muy, muy grande y sobre todo, como comentaba el doctor, tratar de hacer como un protocolo. Somos varios centros, yo creo que podemos tratar de hacer un protocolo homogéneo para antes, durante y después de la estancia quirúrgica y ver qué le funciona a un centro, qué le funciona a otro centro y a lo mejor la experiencia de un centro y otro, tratar de sacar un protocolo ya uniforme entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que se pueden sacar muchas cosas buenas y pues este tipo de sesiones de complicaciones yo creo que nos van a ir dando nada más de qué hablar, ¿no? Más pautas. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Les paso por ahí el clip de la liga para el video en YouTube y nos vemos la próxima semana. Que tengan todos buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.